En este video de Circuitos Eléctricos 2 vamos a ver un tema nuevo que se llama redes equivalentes T y Pi. Dado un circuito donde tenemos un inductor L1 y L2 donde hay una relación de inductancia mutua, existen dos redes o dos circuitos equivalentes, una transformación T y una transformación Pi. Los nombres de transformación T y Pi vienen porque la transformación T, el acomodo de los inductores asemeja una letra T, mientras que en la transformación pi el acomodo de los inductores equivalentes asemeja a una letra pi mayúscula. Y donde vamos a tener los siguientes juegos de ecuaciones. Para la transformación T vamos a tener que Lx o la inductancia X va a ser inductancia L1 menos la inductancia mutua. Inductancia Ly va a ser igual a la inductancia L2 menos la inductancia mutua. Inductancia Lz igual a la inductancia mutua. Para el caso de la transformación pi, vamos a tener que La va a ser igual a la inductancia L1 por L2 menos m al cuadrado entre inductancia L2 menos m. Inductancia Lc, L1 por L2 menos m al cuadrado entre L1 menos m. Y Lb va a ser igual a inductancia L1 por L2 menos m al cuadrado entre m. Bien, si tenemos el siguiente ejemplo, tenemos un par de inductores L1, L2 con una relación de inductancia mutua y dado un voltaje entre los terminales A y B igual a 10 veces coseno de 100t, nos piden determinar el voltaje entre los terminales C y D. Primero lo que vamos a hacer es escribir esta fuente de voltaje en notación fasorial. Y luego, ¿quién es el voltaje entre los terminales C y D? Ese es el voltaje del inductor L2. El voltaje del inductor L2, como se trata de un inductor y tenemos una relación de inductancia mutua, debe de ser la impedancia de la inductancia mutua multiplicada por la corriente que pasa por L1, que en este caso es I1. Como la corriente que pasa por sí mismo es igual a 0 porque se encuentra en circuito abierto, pues este voltaje va a estar dado únicamente por el voltaje producido por la inductancia mutua. Falta determinar la polaridad del voltaje inducido mutuo. Cuando la corriente I1 pasa por L1, tenemos un voltaje autoinducido más menos. Este voltaje se va a inducir en L2, tomando como referencia el punto. Aquí donde está el punto tengo un más, entonces aquí debo de tener más menos. Como el voltaje autoinducido y el inducido mutuo tuvieron el mismo signo, aquí le debo de dejar signo positivo. Ahora nos falta encontrar quién es la corriente I1. Entonces fíjense, como el voltaje entre los terminales A y B está conectado en paralelo con el inductor L1, sus voltajes deben de ser los mismos. El voltaje del inductor L1 debe de ser un voltaje autoinducido más un voltaje inducido mutuo. Pero como la corriente que pasa por el inductor L2 es igual a 0, entonces el término provocado por la inductancia mutua va a ser igual a 0, lo que me va a permitir despejar la corriente I1 como voltaje AB entre la impedancia del inductor L1. Esto me va a dar 10 tercios con desfasamiento de menos 90 grados. Ahora esta corriente vamos a multiplicarla con la impedancia de la inductancia mutua. Entonces, impedancia de mi inductancia mutua, que es frecuencia angular, lo que sea que está multiplicado por T, por la inductancia mutua, que son 40 milihenries, multiplicado por la corriente, que son 10 tercios con un desfasamiento de menos 90. Esto me va a dar 40 entre 3, que es
13.3333 volts. Ahora vamos a resolver este mismo problema, pero utilizando una transformación T. Pues para resolver utilizando una transformación T, lo primero que tenemos que hacer es encontrar los inductores equivalentes Lx, Ly y Lz. Lx va a ser L1 menos la inductancia mutua menos 10 milihenries. Ly va a ser L2 menos la inductancia mutua, va a dar 20 milihenries. Y Lz va a ser directamente la inductancia mutua. Pues, ¿quién es el voltaje entre los terminales C y D? Como aquí este se encuentra en circuito abierto, la corriente que pasa por Ly es igual a 0, y como tiene corriente 0, también tiene caída de voltaje 0. Lo que quiere decir que el voltaje entre los terminales C y D es el voltaje del inductor equivalente Lz. Para encontrar el voltaje del inductor equivalente Lz vamos a utilizar un divisor de voltaje, impedancia de inductor Lz entre la suma de inductor Lx más la impedancia de inductor Lz, todo esto multiplicado por mi voltaje A a B. Sustituimos la impedancia de inductor equivalente Lz, las impedancias de inductores equivalentes Lx y Lz, y sorprendentemente vamos a llegar al mismo resultado, 40 entre 3 o 13.3333 volts con desfasamiento de 0 grados. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular las inductancias equivalentes A, B y C. Aquí como un pequeño tip, como en las tres inductancias equivalentes se repite este término, L1 por L2 menos M al cuadrado, vamos a calcularlo al principio y nos va a dar 0.2 milihenries al cuadrado. Entonces solamente sustituimos, dividimos y dividimos entre la diferencia de L1 con inductancia mutua. Vamos a tener las siguientes inductancias equivalentes, y ahora solamente hay que aplicar análisis de circuitos que ya dominamos para encontrar el voltaje entre los terminales C y D. El voltaje entre C y D es el mismo que el voltaje del inductor Lc, y el voltaje del inductor Lc lo vamos a encontrar con un divisor de voltaje. Aquí, como el voltaje entre los terminales A y B está en paralelo con el inductor LA, los puedo cambiar de lugar para visualizar más fácilmente nuestro divisor de voltaje, que va a ser impedancia de Lc entre la suma de Lb más la impedancia de Lc, todo multiplicado por mi voltaje entre los terminales A y B. Mismos valores, nos da 200 entre 15 con desfasamiento de 0, que es lo mismo que 13.33333 volts con desfasamiento de 0. Ojo, sorpresa, otra vez nos dio el mismo voltaje. Y bueno, esto no es ninguna sorpresa, nos debería haber dado el mismo voltaje entre los terminales C y D, no importando la transformación de la que estemos hablando. Esto sería todo por este video. Les voy a dejar un ejercicio de tarea muy parecido a este que acabo de hacer.